Chicos, este no es el video que jamás imaginé tener que hacer. Como alguien que ha seguido el camino de Ruby Pérez durante décadas, alguien que ha bailado sus éxitos, que ha visto de primera mano cómo su música eleva los ánimos y une generaciones, esto duele, duele profundamente. Hoy vamos a hablar de algo muy fuerte. El manager de toda la vida de Ruby, a sus 62 años, finalmente rompió el silencio. Y lo que reveló no solo es impactante, es desgarrador. Vamos a recorrer juntos lo que pasó, lo que se dijo y por qué esto importa, no solo para los fans como nosotros, sino para toda la comunidad artística dominicana. Yo conocí a Ruby, lo admiraba, no solo por esa voz inconfundible, sino por el hombre que era. Así que créanme cuando les digo, lo que están a punto de escuchar cambiará la forma en que lo recordamos y cómo lo honramos de aquí en adelante. Hablemos de ello. La noche del 8 de abril de 2025 comenzó con ese tipo de emoción que solo alguien como Ruby Gravi Pérez podía generar. Durante décadas, ha sido una figura clave en la escena musical dominicana, y su conexión con el público solo se ha profundizado con el tiempo. Esa noche, estaba programado para presentarse en Jet Set, uno de los clubes nocturnos más icónicos de Santo Domingo. No era solo un concierto, era una celebración de una carrera que ha inspirado a generaciones. El lugar estaba completamente lleno. Todas las entradas se habían agotado semanas antes. Unas 1000 personas llenaban el espacio, creando un ambiente cargado de anticipación. Había familias enteras, parejas jóvenes en citas, y fans devotos que habían seguido a Gravy desde el principio. Como siempre, él dio todo de sí. Su voz potente retumbaba en las paredes, su energía era contagiosa, el público cantaba cada canción. Había una sensación de que todos los presentes estaban compartiendo un momento mágico. Según Carlos Mendoza, uno de los bartenders que trabajaba esa noche, la multitud era abrumadora. Recordó que nunca había visto el Jet Set tan lleno en todos sus años allí, y que era casi imposible moverse sin chocar con alguien. Sin embargo, en ese caos, había alegría. Gravy estaba en su elemento, bromeando entre canciones, alimentándose de la energía del público, dándoles todo lo que esperaban y más. La noche alcanzaba su punto más emotivo alrededor de las 12:30 de la noche, durante una conmovedora interpretación de Volveré, cuando de repente ocurrió lo impensable. La música fue interrumpida por un estruendo ensordecedor, y la atmósfera festiva se transformó en gritos de pánico. Sin advertencia alguna, el techo comenzó a colapsar sobre el público. No hubo alarmas, ni señales previas, solo un desastre repentino. Los sobrevivientes luego describieron lo que pasó con detalles escalofriantes. María Fernández recordó haber escuchado un sonido extraño poco después de las 12:21 de la noche, como si algo se estuviera desplazando arriba. No fue alarmante de inmediato, hasta que comenzaron a caer fragmentos del techo, y todo se desmoronó. El pánico se apoderó de la multitud mientras el aire se llenaba de polvo denso, haciendo casi imposible ver a más de unos centímetros de distancia. La gente intentaba huir, empujándose hacia las salidas mientras vigas de metal y bloques de concreto caían como lluvia. Fernando Soto Pérez, quien coordinaba todo tras bastidores esa noche, describió el momento como si todo el recinto se hubiera convertido en una visión del infierno. Dijo que vio el escenario desaparecer por completo bajo los escombros. Había personas atrapadas, otras llorando y gritando, y muchas inmóviles bajo los restos. En cuestión de segundos, la pista de baile se transformó en un laberinto mortal. Metal retorcido, vidrios rotos, concreto agrietado y cuerpos atrapados entre todo eso. Amigos se perdieron entre la confusión y familiares perdieron el rastro unos de otros. La música, que minutos antes vibraba con vida, había sido reemplazada por la estática de los equipos dañados y los gritos desesperados de ayuda. Uno de los primeros rescatistas en llegar dijo que era imposible distinguir dónde terminaba el escenario
Y comenzaba el público. Todo estaba sepultado bajo los escombros. La iluminación de emergencia apenas funcionaba, lo que dificultó aún más los esfuerzos de rescate. En esa oscuridad, con visibilidad casi nula y el pánico aún corriendo entre la multitud, comenzó a surgir una pregunta entre quienes lo conocían. ¿Dónde estaba Ravi Pérez? Nadie podía responder. El artista que había encendido esa sala minutos antes había desaparecido en medio del caos. La escena era surrealista, apocalíptica incluso. Una noche destinada a celebrar a un ícono nacional se había convertido en una catástrofe que perseguiría a los presentes durante años. Y para quienes hemos seguido a Gravy, que hemos acompañado cada paso de su recorrido musical, el silencio en torno a su destino en ese momento fue lo más aterrador de todo. Y aquí es donde las cosas se tornan aún más inquietantes. En el caos que siguió al colapso en Jet Set, hubo quienes juraron haber visto a Ravi Pérez siendo escoltado rápidamente hacia una salida de emergencia, apenas segundos antes del derrumbe. Otros insistieron en que lo vieron aún en el escenario, justo en el centro de todo. Nadie sabía con certeza. Mientras tanto, ambulancias se alineaban afuera, sirenas aullando, la policía tratando de imponer algo de orden en medio de la pesadilla. Y en el aire flotaba una sola y pesada pregunta. ¿Dónde estaba Ravi? ¿Cómo enfrentaría este ícono dominicano que había superado tantos desafíos a lo largo de su vida, una tragedia que no solo sacudió un edificio, sino que destrozó las vidas de quienes más lo amaban? Si alguien podía aportar claridad en medio de esa tormenta, era Fernando Soto. No solo su manager, sino el confidente de Ravi, su hermano en todo menos en sangre. Fernando había estado ahí desde los primeros días, siempre detrás de cámaras, siempre firme. Y 2 días después del colapso, finalmente dio un paso al frente. No como profesional, sino como un amigo devastado. Se sentó con Univisión para una entrevista exclusiva, y déjenme decirles, fue difícil de ver. Con profundas ojeras bajo los ojos, la voz quebrada por el dolor, Fernando lucía como un hombre que cargaba el peso de toda una ciudad. Y entonces dijo algo que dejó a todos sin palabras. Ravi no debía haber subido a ese escenario. Su voz temblaba. Resulta que Ravi había sufrido una fea caída en el baño apenas 3 días antes del concierto. La misma pierna que se lesionó en aquel terrible accidente años atrás. Los médicos le dijeron que descansara, sin excepciones. Pero Ravi era terco. Fernando y todo el equipo intentaron detenerlo, pero él miró a Fernando a los ojos y le dijo: «Esas personas compraron entradas para verme. La banda necesita trabajar. No voy a decepcionar a nadie por un poco de dolor». Fernando Soto, quien, seamos honestos, conoce a Ravi Pérez mejor que nadie, describió la escena con una emoción cruda, de esas que solo alguien que la vivió puede transmitir. «Fue un infierno», dijo, y se le notaba en los ojos. Oscuridad total, polvo que ahogaba, y caos. La gente gritaba nombres en la oscuridad, tratando de encontrarse. Compañeros de banda, técnicos, el propio Ravi. Pero nadie respondía. Ese silencio, dijo Fernando, fue insoportable. Y en las horas que siguieron, la confusión solo aumentó. Informes contradictorios volaban como pólvora. Alguien afirmó que Ravi había sido llevado de urgencia al Hospital General. Otro aseguraba que había salido por la puerta trasera justo a tiempo. Y por un momento, esa chispa de esperanza mantuvo a Fernando en pie. Empezó a llamar a todos los hospitales de la ciudad, una y otra vez. Nadie lo tenía, nadie lo había visto. Pero la verdad, como siempre, se impuso a la mañana siguiente, cuando Fernando fue llamado al Instituto Nacional de Patología Forense. Lo que encontró allí lo cambió todo, y cuando habló de ello se le quebró la voz. Ravi no era solo mi cliente, era mi hermano. Esa frase golpeó fuerte. Estos dos lo habían vivido todo juntos. Noches largas, madrugadas, los altibajos de una vida sobre el escenario. Y ahora Fernando tenía que identificarlo sobre una camilla fría. Una vida entera de sueños compartidos, reducida a un solo momento insoportable.
La entrevista con Fernando se difundió rápidamente. La gente no solo quedó impactada por los detalles de aquella trágica noche, sino por la profundidad de ese vínculo. Déjame contarte algo que aún me pone la piel de gallina, porque yo estuve allí y los conocía. Zulinka Pérez, la hija de Ravi, una vocalista poderosa por derecho propio, estaba en ese escenario cuando todo se vino abajo. Con apenas 32 años, tenía esa misma chispa, esa voz imponente que podía mantener a un público en completo silencio, igual que su padre. Juntos creaban magia, dúos que resonaban por todo el Caribe y llegaban directo al corazón de la gente. Cuando ocurrió el colapso, ella estaba en medio de una canción, justo al lado de su papá. Con vendas visibles aún en el rostro, se paró frente al lugar y le dijo a los reporteros: «Todo pasó muy rápido. Escuchamos el primer estruendo. Mi papá miró hacia arriba. Luego me miró, como si intentara decirme algo. Y entonces todo se vino abajo. Zulinka sobrevivió, pero no sin sacrificios. Su esposo, Rafael Mendoza, el guitarrista de la banda, fue el primero en percatarse del peligro, y en un acto de puro instinto y amor, se lanzó sobre ella justo cuando el techo empezaba a derrumbarse. Esa decisión en fracción de segundos le salvó la vida, pero dejó a Rafael con múltiples fracturas, incluyendo un trauma severo en la columna. Pedro Jiménez, el tecladista, lo recuerda con claridad. Soltó su guitarra y se lanzó hacia Zulinka. Si no lo hubiera hecho, probablemente los habríamos perdido a los dos. Rafael está ahora hospitalizado en el Hospital Universitario Dr. Darío Contreras. Le espera un camino difícil. Hay varias cirugías programadas, pero los médicos son optimistas. Si volverá a tocar en el escenario, eso aún es incierto. Otros no tuvieron tanta suerte. Luis Emilio Solís, el saxofonista que había estado con Ravi desde sus primeros shows como solista, no lo logró. Estaba parado en la parte del escenario que recibió lo peor del colapso. Un veterano, un virtuoso, una enciclopedia andante de su música. Fernando Soto lo dijo mejor que nadie. Perder a Luis es como perder toda una biblioteca musical. El resto de la banda, Julián en las congas, Ernesto en el bajo, Marcos en el trombón y Carlos en la batería, lograron salir con diferentes lesiones. Ya fueron dados de alta, pero nadie sale de algo así sin quedar marcado. Llevan los moretones, las fracturas y el corazón roto. Porque no solo perdieron a su vocalista, perdieron a un hermano, a un líder, y dejaron un pedazo de su alma sobre ese escenario. Y en el centro de todo estaba Zulinka Pérez. No solo enfrentaba sus propias heridas, Number cargaba con el peso insoportable de la muerte de su padre y la aterradora incertidumbre de si su esposo volvería a caminar. Ernesto, el bajista, lo dijo con lágrimas en los ojos. «Somos más que una banda, somos familia, y las familias se mantienen unidas, sobre todo cuando más duele». Pero mientras este círculo de amor intentaba mantenerse unido, algo profundamente perturbador salía a la luz. Las autoridades que investigaban el colapso descubrieron que la discoteca Jet Set había recibido advertencias oficiales sobre problemas estructurales 3 semanas antes de la tragedia. Solo imagínalo por un momento. Advertencias. Ignoradas. 3 días después del desastre, Zulinka, aún en silla de ruedas, dio una entrevista exclusiva a Noticias S. Nunca la había visto así. Sus ojos estaban perdidos en un lugar lejano, conteniendo un torrente de dolor y recuerdos. Habló de la última actuación de su padre. Y lo que dijo se me quedó grabado para siempre. Mi papá brillaba esa noche. Nunca lo había visto tan vivo, tan feliz. Pero había algo más. Algo que nadie en el público pudo haber notado. Ravi actuaba con dolor. Tenía una lesión en la pierna, pero se negó a mostrarlo. Aún así, lo dio todo. Cada nota, cada palabra. Incluso mientras las lágrimas le corrían por el rostro, siguió cantando. Zulinka recordó un momento, apenas minutos antes del colapso, cuando él la llamó para ajustar sus armonías, y le dijo sonriendo:
En esta parte vamos a cantar muy suave, como lo hacíamos en casa cuando eras niña. Luego, la abrazó. De la nada. Un abrazo real, completo. Fue como si lo supiera, dijo ella, como si supiera que sería la última vez. Y entonces vino el ruido. Golpes fuertes en alguna parte del recinto. Al principio pensaron que era una pelea en el público, algo no inusual en conciertos bulliciosos. Ravi se tensó de inmediato. Siempre se ponía nervioso cuando algo amenazaba la paz de un show. Le importaba muchísimo mantener un ambiente alegre, conectado. Pero luego, ambos miraron hacia arriba. Y lo que vieron fue el principio del fin. Grietas extendiéndose por el techo, venas oscuras como las llamó ella, abriéndose sobre sus cabezas. Entonces supieron. La voz de Zulinka temblaba al revivir esos segundos finales, y se podía oír el silencio en el set. Ese tipo de silencio que ocurre cuando la verdad golpea con fuerza, cuando el dolor es demasiado real. Y sabes, miles de nosotros que veíamos desde casa, lo sentimos también. Cuando la estructura sobre ella empezó a crujir y ceder, no tuvo tiempo de reaccionar. Lo único que pudo hacer fue gritar, ¡Papá! Y luego, ¡boom! Todo se oscureció. Llovieron escombros. Fue golpeada y quedó atrapada. Sentí algo pesado sobre mis piernas. No me podía mover. Había tanto polvo que apenas podíamos respirar, recordó después. Se le notaba el miedo en la voz. Pero en medio del caos, una voz se abrió paso. Era Rafael, su esposo, gritando su nombre. Y a pesar de estar gravemente herido, siguió arrastrándose hacia ella. Ese es Rafael. Siempre ha sido ese tipo de hombre. Antepone a los demás, especialmente a ella. Y aquí viene la parte que me pone la piel de gallina. Mientras sostenía una viga metálica con ambos brazos rotos, Rafael la protegía de más escombros que caían. Todo eso mientras otro héroe emergía entre la multitud. Antonio Ramírez, un bombero fuera de servicio y fan devoto, se arrastró entre los restos como si fuera puro instinto. Usó cada gramo de su entrenamiento para alcanzarla, y juntos la sacaron. Les debo la vida a los dos, dijo Zulinka, con lágrimas en los ojos. Cuando le preguntaron sobre el último momento en que vio a su padre, Zulinka hizo una pausa. Cerró los ojos como si estuviera aferrándose a algo sagrado. Él estaba cantando. Aun cuando todo se venía abajo, no se detuvo. Lo último que escuché fue su voz, la misma voz que acunó toda mi infancia. En ese punto de la entrevista se quebró. Tuvieron que pausar las cámaras, dejarla recuperar el aliento. Y lo entiendo. ¿Quién no lo haría? Pero antes de terminar tuvo un último mensaje. Por favor, no lo recuerden en ese caos. Recuerden su sonrisa, su música, la alegría que llevaba a cada escenario. Y mientras Zulinka abría su corazón al mundo, otra tormenta se gestaba. Esta vez, alrededor del club nocturno, Jet Set. Los investigadores descubrieron que el local ya había sido multado por irregularidades estructurales 2 meses antes. Sí, multado. Y aún así, no se hizo nada. Lo que comenzó como una tragedia local, rápidamente se transformó en un luto nacional. Porque este colapso no solo se llevó a artistas, se llevó a líderes, visionarios, personas que lo dieron todo por sus comunidades. Una de las pérdidas más devastadoras. Nelcy Cruz, gobernadora de Montecristi, hermana del astro de las grandes ligas, Nelson Cruz. Nelcy había viajado a Santo Domingo solo para ver a Ravi en concierto. Era fan de toda la vida, una servidora pública querida por su gente. Y entonces, el presidente Luis Abinader reveló algo que sacudió a toda la nación. En medio del caos, bajo los escombros, Nelcy logró hacer una última llamada. No por ella, sino para pedir ayuda, para todos los que la rodeaban. Sus últimas palabras, dijo el presidente, con la voz quebrada, fueron sobre los niños que estaban cerca de ella. La onda expansiva que sacudió a la comunidad artística no fue solo emocional, fue algo que caló en el alma.
Hay que entenderlo. Rabbi no era simplemente otro intérprete. Estaba entretejido en la esencia misma de la música dominicana. Así que cuando la noticia se dio a conocer, la reacción fue inmediata, cruda y masiva. Mili Quesada, la reina del merengue en persona, compartió una hermosa foto antigua de ambos. Su mensaje fue: hoy no perdimos solo a un colega, perdimos una parte fundamental de nuestra identidad musical. Y tenía razón. Rabbi no solo cantaba merengue, él era merengue. Juan Luis Guerra, con su gracia poética, escribió una carta abierta que llegó al corazón de todos. Amigo, tu voz nunca será silenciada mientras haya un dominicano dispuesto a cantarla. Sergio Vargas también se sumó con un video de una presentación que compartieron alguna vez. ¿Sus palabras? Dios se llevó una de las voces más potentes que alguna vez resonó en nuestra isla. Parte de mí se fue con él. Y luego, al caer el sol ese día, las radios de todo el país comenzaron a tocar únicamente a Rabbi Pérez. Cada emisora. Su voz llenó las ondas. En las calles de Santo Domingo, titilaban las velas. La gente trajo flores, fotos, cantaban, jóvenes y mayores, hombro a hombro, velaban por un hombre que había regalado tanta alegría. Pero mientras el país lloraba, comenzaron a surgir preguntas difíciles. Empezaron a circular rumores. Rumores de que esta tragedia, este colapso, pudo haberse evitado, que hubo advertencias, que fueron ignoradas. En medio de todo esto, el presidente Luis Abinader tomó una decisión contundente. Canceló todo en su agenda y se dirigió directamente al lugar. Y no fue una aparición estéril, montada para la prensa. Namber estuvo ahí, junto a los voluntarios y los bomberos, con los ojos cargados de cansancio y el corazón visiblemente roto. Cada vida perdida aquí es una herida en el corazón de la República Dominicana, dijo, observando cómo retiraban los escombros, aún en búsqueda de señales de vida. Y durante las siguientes 48 horas se mantuvo cerca, sin podios, sin show de prensa, solo un líder, de luto, observando y exigiendo respuestas. Si hay algo que puedo decir sobre el presidente Luis Abinader en momentos de crisis, es que da la cara, y no solo para las cámaras. Estuvo ahí mismo, en la escena de la tragedia del jet set, entre el polvo, pasando baldes de escombros junto al resto, en una cadena humana. Poco después, reunió a su gabinete de crisis. ¿El resultado? Un decreto presidencial inmediato, 3 días de duelo nacional, banderas a media asta en todo el país, festividades canceladas. Este no es un momento para celebrar, dijo en un mensaje televisado desde el Palacio Nacional. Es un momento para unir nuestras oraciones y nuestra fuerza, para consolar a las familias que lo perdieron todo. Y déjenme decirles, cada palabra fue sincera, pero las acciones hablaron aún más fuerte. El gobierno estableció un fondo especial de emergencia para cubrir desde gastos médicos hasta funerales. A los sobrevivientes y sus familias se les prometió apoyo psicológico. Los hospitales públicos aumentaron su personal para atender la enorme cantidad de heridos. Y se lanzó una línea telefónica dedicada para ayudar a las familias a localizar a sus seres queridos. No fue solo simbólico, fue una acción concreta y compasiva. Un momento que realmente se me quedó grabado fue su visita silenciosa al Hospital Dr. Darío Contreras. Ahí es donde Rafael Mendoza, esposo de Zulinka Pérez, se recuperaba. A puertas cerradas, el presidente se reunió con la hija de Rabbi. Sin cámaras, sin discursos. Solo una conversación de 20 minutos entre dos personas unidas por una pérdida inimaginable. Cuando salió, su rostro lo decía todo, pero sus palabras tocaron a toda la nación. El arte dominicano está de luto, pero Rabbi ya es eterno. Su voz vivirá en nuestras calles, nuestras plazas, en nuestros corazones. Y la mejor forma de honrarlo es asegurarnos de que algo así no vuelva a pasar.
y lo está cumpliendo. Apenas 48 horas después, Abinader convocó a una sesión extraordinaria en el Congreso. Presentó un proyecto de ley, conocido informalmente como Ley Leira P., para reformar las normas de seguridad en los recintos de entretenimiento, inspecciones trimestrales, informes públicos transparentes, sanciones severas por incumplimiento, no más vacíos legales, no más negligencia. Esto no es política, dijo. Esto es responsabilidad colectiva. Y por una vez, el país escuchó. Tanto los partidos oficialistas como los de oposición se unieron, sí, se unieron, en una rara muestra de unidad para apoyar la ley. Tal vez hizo falta una tragedia para despertarnos. Pero si esta ley salva siquiera una vida en el futuro, el legado de Ravi resonará mucho más allá de la música. Si Ruby Pérez significó algo para ti, como lo fue para mí, entonces espero que este video te haya ayudado a recordar no solo al artista, sino al hombre detrás de la música. Estas historias duelen, pero son importantes. Nos recuerdan la fragilidad de la vida y el poder del legado. Así que si sentiste algo hoy, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también amó a Ruby. Mantengamos viva su voz, no solo en nuestras playlists, sino en nuestros corazones. Nos vemos en el próximo.